Hoy la ciencia ha aumentado progresivamente y mientras más aumenta, nuestro estilo de vida cada vez se vuelve más dependiente de esta. Hoy es fácil observar cómo nuestros quehaceres diarios se ven cada vez más absorbidos por la ciencia y sus diversos beneficios en áreas de agricultura, tecnología, salud y comunicación. De hecho, es difícil imaginar una vida sin la ciencia, ya que ésta ha cubierto progresivamente todas nuestras necesidades. Hay que reconocer que la ciencia ha alargado nuestra expectativa de vida en el contexto de la salud, medicina y la industria farmacéutica, en las cuales se han logrado grandes avances científicos, encontrando la cura a muchas enfermedades que por siglos han aquejado y diezmado a la población mundial. La ciencia puede ser un arma de doble filo. No podemos negar que gracias a la ciencia no sería posible producir la cantidad de alimentos para satisfacer la demanda de la creciente población en el área de la agricultura. Pero también la ciencia ha sido usada ampliamente en el poder político y militar, legitimando y consolidando su control sobre la población. Desde el pasado, el poder militar se apoyó en las nuevas tecnologías para obtener aplastantes victorias sobre sus enemigos, donde francamente la valentía y el honor de los guerreros era ampliamente superada por el desarrollo tecnológico, logístico y armamentista del momento. Es por eso que grandes civilizaciones crecieron progresivamente, incorporando así nuevas capacidades tecnológicas y administrativas que proporcionaban mayor grandeza a sus poderosos imperios. Esto nos lleva a una encrucijada. ¿Es la ciencia la raíz del poder? Como vemos, mientras más ciencia, mayor control. Esta ha sido la progresiva pugna en la construcción de la actual sociedad. La lucha por quien conquista la ciencia en pos del progreso, para obtener las ventajas en el dominio tecnológico, militar, económico y finalmente político, implantando al mundo una visión mucho más materialista, excluyendo con esto los valores morales y espirituales, del amor al prójimo y la eternidad del alma. Ante esto, la Biblia nos recuerda y advierte: «Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Este anuncio sobre la ciencia que nos habla la Biblia es importante tomarlo en cuenta en medio de una sociedad que cada vez depende más y más de la ciencia. Es en este punto donde se nos revela una gran contradicción entre la ciencia y la fe. Al ser humano se le había prohibido el acceso a la ciencia, por lo cual la dependencia y la obediencia a Dios era absoluta. Pero la Biblia nos muestra que el hombre alcanza cierta independencia de Dios al probar del fruto de este árbol prohibido. El castigo o consecuencia era la muerte, por lo cual ésta no existía en el ser humano. Desde ese momento, el nuevo amo del hombre sería la ciencia, de la cual iba a depender imprescindiblemente. Pero Dios alargó el plazo de este castigo, que era la muerte, en la cual le dice al hombre que ahora podría seguir viviendo, pero con el sudor de su rostro. Luego de haber comido del fruto de la ciencia, el ser humano queda condenado a depender de la ciencia, produciendo su propio alimento y subsistencia en un mundo ya hostil, lo cual obliga al hombre a adaptar y crear su propio entorno, haciendo uso de nuevas tecnologías.
Las primeras civilizaciones se van organizando mediante nuevas tecnologías en agricultura, como base de la alimentación. Mientras crecía y progresaban estas civilizaciones, a la par también crecían los conocimientos tecnológicos, formándose las primeras universidades del conocimiento. Mientras que la humanidad alcanzaba nuevos logros en las ciencias, metalúrgica, arquitectura, ciencias políticas, matemáticas y medicina, se van formando así un sistema político cada vez más complejo y apropiado para la creciente población. Los pueblos comenzaron a ser ciudades, y las ciudades pasaron a ser metrópolis, y éstas empezaron a unirse sistemáticamente para formar un mundo globalizado. Esta globalización sería imposible sin una tecnología que comunique todo este sistema. Hoy la ciencia ha ofrecido grandes avances en las áreas de las comunicaciones y transporte. Todo lo que ofrece hoy la globalización funciona a través de la comunicación, la que nos conecta, nos coordina, nos educa y nos da una forma de pensar ajustada a un nuevo estilo de vida. La causa de la ciencia en el hombre es el control. Como le dice la serpiente a la mujer, que al comer del fruto de la ciencia, seréis como Dios. Ser Dios es una aspiración demasiado grande para así poder tener el control de todo. Es un sentimiento que nos hace enemigos de Dios. Y este pensamiento es lo que ha llevado a usar la ciencia para controlar el entorno que le rodea, aun cuando ese entorno sea nuestro propio prójimo, tomando un rol obsesivamente controlador, lo cual no es sano para el alma. El gran problema del ser humano es y ha sido el temor a perder el control sobre el presente y el futuro. Es el temor el que nos lleva a confiar cada vez más en la ciencia. La ciencia ha sido la droga para nuestra inseguridad a nivel político, económico, social y supervivencia. Y esta inseguridad ha sido el combustible para muchas guerras. Por eso nos dice que el día que comiéramos de este árbol de la ciencia moriríamos. Si bien conoceríamos el bien, también conoceríamos el mal. Este conocimiento lentamente aplastaría nuestra seguridad y confianza. El problema no es la ciencia, sino nuestra incapacidad para poder asimilar con buenas intenciones este gran conocimiento. Es una reacción en cadena. Desde que el hombre comió del árbol de la ciencia, éste cayó en una dependencia, en un círculo vicioso. Al perder la confianza en Dios, tuvo que depender de sus propias capacidades para sobrevivir. Hoy la ciencia ha logrado aumentar los años de vida, pero la muerte sigue siendo un problema que la ciencia no ha podido solucionar. Mas Dios nos ofrece una solución o camino diferente: la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y sin fe es imposible agradar a Dios.